El siguiente programa puede ser visto por toda la teleaudiencia. No contiene escenas de sexo o violencia. Universidad del Valle Televisión presenta Rostros y Rastros, el programa documental más premiado de la televisión colombiana. En el lugar donde se unen las dos Américas está situado Colombia, un país caracterizado por la diversidad en sus tipos biológicos, su geografía y su composición étnica. En cada una de sus regiones se manifiesta toda la diversidad característica del país. Hoy, el suroccidente colombiano se presenta como la región más rica y con mejor proyección hacia el futuro. Pero para llegar hasta ese nivel de desarrollo económico y cultural, tuvieron que pasar muchos siglos, muchas guerras, muchas mezclas y cambios que poco a poco han ido plasmando y consolidando este presente de diversidad cultural y unidad regional. Para conocer mejor nuestro presente, vale la pena remontarnos al pasado. Transcurrían los primeros años del siglo XVI. España, convulsionada tras una larga lucha por expulsar a los musulmanes, estaba necesitada de establecer nuevas rutas de comercio hacia el Medio Oriente, y el descubrimiento de América le ofrecía esa posibilidad para superar la crisis económica. Pero la lucha de los españoles no era solo un conflicto de tierras, sino también una lucha contra otra cultura. Era el enfrentamiento fanático del cristianismo contra el Islam. Durante esos tiempos de la fantasía medieval española, se habían formado grandes guerreros que, atraídos por la fascinación de grandes tesoros y las bondades de nuevos territorios por descubrir, se lanzaban a nutrir las empresas que se formaban para ir a América. Tales hombres, por lo tanto, eran muy diestros en la lucha y el manejo de las armas, y poseían una mentalidad caballeresca que justificaba su sed de aventuras y dominio. Las huestes conquistadoras poco a poco fueron dominando los territorios americanos. El imperio azteca, el territorio centroamericano. Luego se produciría el descubrimiento del Mar del Sur o Mar Pacífico, que lanzaría a los conquistadores hacia un enorme territorio lleno de riquezas y tesoros. Los conquistadores supieron por los indígenas que hacia el sur sociedades bien organizadas poseían un tesoro incalculable que luego se conocería como El Dorado, la leyenda de un cacique que se bañaba en oro. Desde Panamá avanzó hacia el sur el marqués Francisco Pizarro, quien llegó al Perú y se encontró con un imponente territorio habitado por la sociedad imperial de los incas, cuya conquista se propuso. Pero quedaban por descubrir y dominar los territorios al norte de esta tierra, en donde por las noticias que había recibido estaba el ansiado y mítico Dorado. Muy alto y muy poderoso Señor, como no solamente admirables hazañas de muchos y muy valerosos varones, sino infinitas cosas dignas de perpetua memoria de grandes y diferentes provincias hayan quedado en las tinieblas del olvido por falta de escritores que las refirieran. Temeridad parece intentar un hombre de tan pocas letras, lo que otros de muchas no osaron. Ante todo estando tan ocupado en las cosas de la guerra, pues muchas veces cuando los otros soldados descansaban, cansaba yo escribiendo. En el momento de la llegada de los españoles, los indígenas del territorio que luego va a conformar la gobernación de Popayán están sufriendo un proceso muy curioso de organización social. El primer elemento que tenemos que tener en cuenta es que están penetrando oleadas sucesivas de indígenas por el valle profundo del Cauca. Están subiendo del Caribe y se trata básicamente de grupos caribes que vienen en oleadas sucesivas de familias. El segundo elemento es que también por las cordilleras están cruzando otras comunidades indígenas y por lo tanto comienzan a luchar por el territorio. Los quillacingas hablan con el demonio
no tienen templo ni creencia. Cuando se mueren hacen las sepulturas grandes y muy hondas. Dentro de ellas meten su haber, que no es mucho. Y si son señores principales, les echan dentro con ellos algunas de sus mujeres y otras indias de servicio. Hay entre ellos una costumbre, la cual es, según a mí me informaron, que si muere alguno de los principales de ellos, los comarcanos que están a la redonda, cada uno da al que ya es muerto de sus indios y mujeres 2 o 3 y llévanlos donde está hecha la sepultura, y junto a ella les dan mucho vino de maíz, tanto que los embriagan y viéndolos sin sentido los meten en las sepulturas para que tenga compañía el muerto. De manera que ninguna de aquellas bárbaras personas no lleva más de 20 en su compañía. El actual territorio de Nariño fue conquistado por hombres al mando de Sebastián de Belalcázar. Llegaron aquí en el año de 1535 Pedro de Añasco y Juan de Ampudia. Hicieron una inspección que los llevó hasta el actual Putumayo, y luego la verdadera conquista la hizo meses después el propio Sebastián de Belalcázar. Sebastián de Belalcázar llegó aquí con un buen número de españoles, aproximadamente 150 hombres de infantería y con más de 4.000 indios escogidos para la lucha, de tal manera que el paso por estos territorios fue un paso veloz, tan veloz que ni siquiera de Pasto existe un acta de fundación. Por eso, esta ciudad no ha podido determinar hasta este momento la fecha exacta de su fundación ni quién fue su fundador. Se dice que entre los fundadores están Sebastián de Belalcázar, Pedro de Puelles, Lorenzo de Aldana, entre otros. Todos estos pueblos y caciques tenían y tienen por nombre pastos, y por ellos tomó el nombre la villa de Pasto, que quiere decir población hecha en tierra de pasto. Y concluyendo con esta villa de Pasto, digo que tiene más indios naturales sujetos así que ninguna ciudad ni villa de toda la gobernación de Popayán, y más que Quito y otros pueblos del Perú. Por ser una zona de choque de diferentes culturas, particularmente las culturas aborígenes, la incorporación de estos territorios al Estado español no va a ser sencilla. La hueste de Belalcázar, que viene penetrando por el imperio incaico y luego por el reino de Quito, al llegar a la provincia de Pasto, se entera de que los indios que hay al norte, en la provincia de Popayán, son indios sumamente belicosos. Ellos lo califican de bárbaros, de caníbales, y esto nos puede dar ya una idea clara de lo que se avecina. Por lo tanto, la penetración al valle del Patía va a ser sumamente violenta.